La Constitución Política es un documento que rige todas las leyes de una nación y en función de ellas gira la vida de la sociedad, entre lo permitido y lo no permitido. En Colombia, la Constitución Política es también conocida como la Carta Magna de la República y Constitución de los Derechos Humanos. Fue promulgada el 4 de julio de 1991, reemplazando la Constitución Política de 1886, y fue expedida durante el mandato presidencial de César Gaviria. La Constitución Política surge después del proceso de negociación con la organización guerrillera insurgente de izquierda colombiana M-19. El grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales conservador y liberal. En ese entonces, el gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos. Tiempo después, un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades privadas y públicas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradoras locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. En esas elecciones se registró más de 2 millones de papeletas a favor. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. La Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Entre las garantías tenemos de aplicación inmediata, que contienen el derecho a la vida, igualdad, personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad personal en toda su forma, a la libertad de conciencia, de expresión, de información y de culto, a la honra y buen nombre. Por mandato expreso, tienen carácter fundamentales los derechos de los niños, que incluyen derechos prestacionales como la salud. Derechos fundamentales innominados contienen la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección, como los trabajadores con fuero sindical, personas discapacitadas, las mujeres embarazadas y los portadores de VIH. Derechos fundamentales por conexidad. Derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Estas normas constitucionales pueden interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, derecho a la seguridad social, en salud y la vida, derecho al pago oportuno de pensiones y el mínimo vital, derecho al pago de la licencia de maternidad, derecho a la educación y derecho a un medio ambiente sano. La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, organizado como República Unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce las diversas étnicas y culturas de la nación, admitiendo las diversas lingüísticas y religiosas del país y la obligación del Estado en la protección de sus patrimonios culturales. Establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación. Crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramienta de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas, teniendo como entidad la Defensoría del Pueblo. Crea la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe encargarse de la revisión jurídica
y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referéndum. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario. Reforma la Constitución de 1991. En la Constitución de 1991, la extradición de ciudadanos colombianos no fue permitida, pero en 1996 este artículo fue derogado. La extradición fue un tema de vital importancia en esa época en Colombia, debido a la persecución de narcotraficantes en el país. La reelección presidencial no era permitida por la Constitución, pero a partir de una reforma tramitada en el Congreso fue aprobada en octubre de 2005, la que permitió que el presidente Álvaro Uribe Vélez fuera elegido para un segundo periodo. En 2009, el Congreso aprobó la convocatoria a un referendo reeleccionista, la única manera posible de hacer nuevamente una reforma constitucional sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que permitiera un tercer periodo presidencial, pero el referendo fue anulado por la Corte Constitucional al hallarlo inexequible.